Profesora, buenas tardes. Mi nombre es Yeseli Jane Crisóstomo. El día de hoy presentaremos nuestra pregunta de investigación y nuestra hipótesis de nuestro tema, la educación en tiempos de pandemia en el Perú, en el periodo de marzo del 2020 hasta el 2021. Además, sustentaremos nuestra hipótesis con la ayuda de diversos argumentos sacados de nuestras fuentes de información. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo afecta la pandemia a la educación en el Perú entre marzo del 2020 al 2021? En base a esta pregunta redactaremos nuestra hipótesis. La respuesta a dicha interrogante indica que la pandemia afectó a la educación en el Perú, pues generó una crisis en el sistema educativo. Ahora sustentaremos esta hipótesis con la ayuda de 4 argumentos y sustentaremos por qué nos afectó la pandemia a la educación en el Perú. Buenas noches, mi nombre es Josué Aliaga del grupo de investigación. Continuando con la exposición, voy a hablarles del argumento número 2, que lleva como idea principal el cierre de las instituciones educativas por motivo de la emergencia sanitaria. En base a este título hemos desarrollado fichas que llevan como nombre efecto de cierre de las escuelas en los escolares, desempeño de los maestros ante el cierre de las escuelas, el cambio generado por el cierre de las instituciones educativas y la desigualdad que genera el cierre de las instituciones. De esta última, la desigualdad educativa, en nuestra opinión, desencadenará una desigualdad social al bloquear la ascensión social y restringir la igualdad de oportunidades, eliminando el acceso a los estudios superiores de un gran número de jóvenes de clases desfavorecidas, privándoles de la única palanca social para mejorar la vida, cuya responsabilidad es del sistema público. Gracias. Continuamos con las fichas de argumento número 3. En las fichas textuales tenemos: el Estado peruano asume que la incorporación de tecnologías es bueno para la educación. Esto quiere decir que el Estado y la comunicación de la educación exige pensar previamente cuáles son los objetivos y los retos que nos llevan la educación y posteriormente la manera y las condiciones que se pueden presentar para afrontar la nueva pandemia COVID-19. Sacado de Cristóbal Calderón Ruiz Noriega, Teusto Panduro, del año 2021. Siguiendo, la educación virtual cambió la enseñanza en modo tradicional, demostrando que en la enseñanza en aprendizaje vigente puesto a las evidencias, en muchos momentos la pandemia interrumpe al hilo de lo que no la presencialidad es una verdad relevada. Es necesario un profundo cambio básico de las nuevas tecnologías y aprendizajes de la comunicación. Sacado de Portland el año 2020 en la página 4. Esto quiere decir que al adecuarnos a la nueva pandemia tenemos que cambiar la tradición que es la enseñanza presencial a una enseñanza virtual, que es dada de una manera buena y formal en estas épocas. Con las fichas de resumen, la pandemia interrumpe el hilo de la no presencialidad. Esto quiere decir que la educación virtual cambió la enseñanza de modo tradicional y presencial que era común en las escuelas, colegios y universidades. Temporalmente educación de manera virtual. Las metodologías se cambiaron para un aprendizaje óptimo. Ahora la educación virtual es totalmente buena, olvidando la enseñanza tradicional. Y finalmente la educación en tiempos de pandemia. Esto quiere decir que la pandemia cuando estuvo fuerte el COVID-19 provocó una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, tanto en enseñanza, social y también en forma económica. Es una esfera de educación. Esta emergencia ha dado un nivel de cierre masivo de actividades presenciales en las instituciones educativas en más de 190 países a nivel mundial, evitando la propagación de coronavirus y mitigar su impacto. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe, en siglas CEPAL, ha planteado incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación en la región se estaba deteriorando debido a que las escuelas no estaban bien hechas, no daban una buena enseñanza y se dio la enseñanza virtual. Todo esto sacado de CEPAL 2020. El argumento número 4 presentamos deficiencia de conectividad a Internet y dispositivos en el país, para lo cual utilizamos fichas para que sumen a esta información. Educación virtual en tiempos de pandemia, brecha digital en el Perú,
factores que acentúan las brechas digitales en tiempos de pandemia y acceso a Internet y brechas digitales en el Perú. La pandemia por COVID-19 evidenció que en nuestro país la desigualdad en acceso a Internet y tecnologías de información aún está presente. La brecha digital, como también es conocida esta diferencia, ha provocado que perdamos la oportunidad de contar con una educación equitativa y de calidad. Pues claramente la pandemia afectó a la educación en el Perú, pues generó una crisis en el sistema educativo, ya que nuestro país no estaba preparado para un suceso como este. Gracias.